El susurro del agua. Introducción. En un pequeño pueblo mexicano, enclavado entre montañas y ríos serpenteantes, las leyendas antiguas son parte del tejido de la vida cotidiana. La más temida es la de la Llorona, una figura fantasmal que vaga por las orillas del río, llorando por sus hijos perdidos. Cada generación ha oído su lamento, un eco desgarrador que se escucha en las noches de luna llena. Sofía, una joven de 17 años, siempre había considerado estas historias como meras fábulas para asustar a los niños. Sin embargo, tras una serie de eventos inquietantes, su escepticismo será puesto a prueba de una manera que jamás imaginó. Capítulo 1. La advertencia. Era una noche tranquila en el pueblo, y la familia de Sofía se había reunido en la sala de su abuela. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes. La abuela, con su voz temblorosa, comenzó a contar la historia de la Llorona. «Escuchen bien, niños», advirtió. «Ella llora por sus hijos, a quienes perdió en un río. Su lamento es un llamado a la tragedia. Si la escuchan, no se acerquen. Es un alma en pena que busca venganza». Los niños, con ojos grandes y asustados, prestaban atención. Sofía, sin embargo, rodó los ojos y murmuró para sí misma. «Solo es una leyenda. No hay nada de qué temer». A pesar de su incredulidad, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Desarrollo, detalla la sala de la abuela, los rostros de los miembros de la familia y la historia misma. Añade interacciones entre Sofía y su abuela, resaltando el escepticismo de la joven. Capítulo 2. La curiosidad. Al día siguiente, Sofía se reunió con sus amigos, Lucas, María y Diego. Estaban sentados en la plaza del pueblo, riendo y bromeando. La conversación pronto se desvió hacia la Llorona. «¿Te imaginas si de verdad existiera?», preguntó María con una sonrisa nerviosa. Lucas, siempre el más audaz, desafió a Sofía. «¿Por qué no vamos al río esta noche? Apostamos que no tienes el valor». La idea de ir al río lo convirtió en un desafío personal. «Claro que lo haré», respondió Sofía, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. «No tengo miedo». El grupo acordó encontrarse en el río al caer la noche. Desarrollo, amplía las personalidades de los amigos, mostrando sus miedos y el entusiasmo de Sofía. Describe el ambiente en la plaza, el olor a comida callejera y la música de fondo. Capítulo 3. El encuentro. Cuando la noche finalmente llegó, el grupo se reunió junto al río. La luna llena iluminaba el paisaje, y el murmullo del agua creaba un ambiente inquietante. Con linternas en mano, se adentraron en la oscuridad. «Esto se siente raro», murmuró María, mirando a su alrededor. Sofía, decidida a demostrar su valentía, les instó a seguir. «Es solo un cuento. No hay nada que temer». Pero a medida que se adentraban más, el aire se volvía más frío. De repente, un lamento resonó entre los árboles. El sonido heló la sangre de todos. «¿Lo escuchan?», preguntó Lucas, su voz temblando. «Es solo el viento», dijo Sofía, tratando de convencerse a sí misma mientras su corazón latía con fuerza. Desarrollo, usa descripciones vívidas del entorno, el brillo de la luna, el sonido del agua y el murmullo del viento. Refuerza la tensión con las reacciones de los amigos. Capítulo 4. El pasado revelado. Mientras exploraban, Sofía tropezó con un objeto en el suelo, un viejo diario desgastado. Al abrirlo, las páginas revelaron la historia de Isabel, una madre que había perdido a sus hijos en el río. A medida que Sofía leía en voz alta, el viento aullaba, y el llanto parecía resonar más cerca. «Mis hijos, perdidos entre las aguas», leyó Sofía, sintiendo una conexión profunda con la historia. Sus amigos, en silencio, escuchaban atentamente. Una sensación de tristeza los envolvió. «Esto no es un simple cuento», murmuró María, temblando. «Es real». Sofía, sintiendo el peso de la historia, no pudo evitar preguntarse qué había sucedido con Isabel. Desarrollo, introduce extractos del diario que revelen el amor y la tristeza de Isabel. Describe la transformación del ambiente a medida que la historia se hace más real. Capítulo 5. La visión. Mientras leía, Sofía tuvo una visión. La figura de la Llorona se materializó ante ella,
con su rostro pálido y su vestido blanco flotando como una sombra. La figura se acercó, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Ayúdame», susurró, y en un instante, la visión desapareció, dejándola paralizada. «¿Qué te pasa?», preguntó Lucas, preocupado. Sofía trató de explicar, pero el miedo la embargaba. La Llorona no era solo un mito, su sufrimiento era real, y ahora estaba atada a ellos. Capítulo 6. El desaparecido. Mientras el grupo intentaba asimilar lo sucedido, Diego de repente desapareció. «¿Dónde está Diego?», gritó María. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Llamaron a Diego, pero solo el eco de su voz respondió. «Debemos irnos», dijo María, temblando, pero Sofía se negó. «No podemos dejarlo aquí». Mientras buscaban, el llanto de la Llorona resonaba en sus oídos, cada vez más fuerte, como si estuviera llamando a Diego. «Diego», gritó Sofía, su voz llena de desesperación. A medida que se adentraban más en la oscuridad, el miedo crecía, y la atmósfera se volvía más opresiva. Desarrollo: crea una atmósfera de desesperación mientras el grupo busca a Diego. Usa descripciones inquietantes para mantener el suspense. Capítulo 7. La revelación. Finalmente, encontraron a Diego, temblando detrás de un árbol. «Vi algo que no puedo explicar», murmuró, con los ojos llenos de terror. Sofía lo tomó de la mano, decidida a enfrentar lo que sea que los acechara. La Llorona se manifestó de nuevo, y Sofía comprendió que su dolor no era solo por la pérdida de sus hijos, sino por la traición de su amante, quien la había abandonado. El odio y el sufrimiento la mantenían atrapada en el río, buscando a aquellos que pudieran entender su dolor. «Sofía», gritó Lucas, interrumpiendo sus pensamientos. «Mira». Desarrollo: profundiza en la historia de Isabel a través de las visiones de Sofía. Esto puede incluir momentos de traición y amor, mostrando la complejidad del personaje. Capítulo 8. El sacrificio. Sofía sabía que debía hacer algo para liberar a la Llorona y salvar a sus amigos. Regresó al río con flores, el diario y un altar improvisado. «Perdona el dolor que sientes. No estás sola», dijo, mientras colocaba las ofrendas en el agua. A medida que hablaba, sintió una energía intensa a su alrededor. Las aguas comenzaron a agitarse, y el llanto se tornó en gritos de rabia. Sofía sabía que estaba en un punto crítico. La Llorona necesitaba liberarse, pero su dolor la mantenía prisionera. Desarrollo: describe el ritual de Sofía, con elementos visuales y emocionales que transmitan la gravedad del momento. Muestra la transformación de la Llorona a medida que el ritual avanza. Capítulo 9. La elección. Mientras la Llorona aparecía ante Sofía, exigió algo a cambio, un recuerdo precioso de su infancia. Sofía sintió el peso de la decisión. ¿Salvaría a sus amigos o dejaría ir un fragmento de su pasado? En un momento de dolor, recordó a su madre y el amor que compartían. Al ofrecer ese recuerdo, la Llorona la miró con gratitud y tristeza. «Liberaré a tus amigos, pero tú cargarás con mi dolor». Desarrollo: profundiza en el dilema emocional de Sofía y el sacrificio que está dispuesta a hacer. La conexión entre ambas mujeres se hace más fuerte, resaltando la tristeza y la comprensión. Capítulo 10. La libertad. Con su sacrificio, Sofía vio cómo la Llorona comenzó a desvanecerse, llevándose consigo el llanto y la angustia. En ese instante, sus amigos regresaron, confundidos pero sanos. El río, antes oscuro y amenazante, ahora brillaba bajo la luz de la luna. «¿Qué sucedió?», preguntó Lucas, atónito. Sofía, con lágrimas en los ojos, sonrió. «La hemos liberado». La Llorona, en su último susurro, agradeció a Sofía, prometiendo que jamás olvidaría su sacrificio. El aire se volvió más ligero, y el llanto se desvaneció, dejando en su lugar una calma reconfortante. Epílogo. Sofía regresó al pueblo con una nueva perspectiva. Las historias de la Llorona ya no eran solo relatos de terror, sino lecciones sobre amor, pérdida y redención. Aunque la leyenda perduraba, Sofía había aprendido que el dolor podía transformarse en esperanza. La vida continuó en el pueblo, pero Sofía jamás olvidó su encuentro con la Llorona. Cada vez que escuchaba el susurro del agua, sonreía, sabiendo que había ayudado a liberar un alma en pena.
Y aunque el llanto de la Llorona podría regresar alguna vez, ella siempre estaría lista para escuchar y ofrecer consuelo.